¿Cómo entré a la política? Te diría lo que dijo una vez Rómulo, que a mí se me quedó grabado cuando le preguntaron que por qué se había metido a político. Bueno, él dijo, la vida me tiró por ahí. En el caso mío, en alguna medida la vida me tiró por ahí, pero es que mi padre era de ECO, aunque no era dirigente ni era activista, pero en la época de la clandestinidad de Pérez Jiménez, mi padre, por su, por la posición que tenía en aquella época, ayudó mucha gente. Yo escuché en mi casa muchas conversaciones de adecos perseguidos en la clandestinidad. Recuerdo las angustias de la familia, las diligencias que se hacían ante el gobierno para poder sacar a alguna gente al exilio o para excarcelarla. Rómulo en mi casa era una figura de la que se hablaba habitualmente, fue amigo de mi padre, como lo fue de muchos otros adecos de Valencia, Humberto Cheli, el Negro Chajín, etcétera, etcétera. Y bueno, y cuando llegó Rómulo en el 58 del exilio, que le prepararon en Valencia reuniones para introducirlo en los círculos más importantes y más influyentes del electorado valenciano, que era un electorado muy riacio, sobre todo después que veníamos del golpe del 24 de noviembre y del trienio. A mí cuando vi a Rómulo por primera vez eso me impactó muchísimo, porque veía por primera vez de frente al personaje del que escuchaba hablar en mi casa cotidianamente, de las persecuciones que había sufrido, de las cosas que había logrado, de cómo se había hecho dirigente político, etc. En el caso mío, la militancia en Acción Democrática no fue simplemente porque en mi casa mi padre y mi madre eran adecos, sino más por una vivencia y porque mi disposición, mi visión de la vida, formada desde muy pequeño, era la que se acomodaba a lo que Acción Democrática pregonaba y había hecho e hizo posteriormente en todos esos años de transformación que experimentó Venezuela. De verdad que yo recuerdo una vez en el consultorio de mi padre estaba un adeco clandestino, un adeco que trabajó mucho en la clandestinidad, que era el chino Juan Bautista Mendoza, cuya memoria siempre honro, aunque está muerto, que yo teniendo unos 11 años, escuché que él y mi padre estaban hablando en el consultorio de mi padre de cómo sacar a un adeco perseguido, que era Alimontilla Carrelló, que después fue gobernador de Anzoátegui cuando cayó la dictadura. Entonces yo le pregunté al chino Mendoza, mire, señor Mendoza, ¿cómo hago yo para inscribirme en Acción Democrática? Él me dijo, tú no necesitas inscribirte en Acción Democrática todavía porque tú eres adeco antes de nacer. Ya estaba en la genética. Sí, bueno. Oye, rápidamente antes de pedir este corte, la cocina y el deporte. Es poco humilde cuando usted incluso dice, bueno, pregúntale a Ángel Lozano, ¿cómo cocino yo? Porque usted habla con esa propiedad. Sí, bueno. Sí, por supuesto, me gusta la cocina. La cocina es un gran relax y además a través de la cocina se transmiten muchas cosas. Pero cultura, cocina de verdad, ¿qué cocina, por ejemplo? Sí, cocino de verdad Un plato cosas. característico que la gente disfrute de Ramos Ayub. Tú pregúntale a Ángel Lozano, que es un Ajá. gran cocinero, cuando lo veas, y le preguntas si yo sé cocinar o no sé cocinar, porque a mí me ha tocado cocinar con Ángel. Tú pregúntale a él qué plato sabe ¿Cuál cree preparar. usted que le queda mejor? Bueno, mira, algunos un clásico de Ramos Ayub. No, clásico ninguno, porque no tengo ninguna receta original, pero sí aprendí de las abuelas, algunos platos de comida árabe, de la culinaria criolla, prácticamente todo, y además con recetas muy originales, muy mantenidas, muy sostenidas en el tiempo, porque la gente va cambiando las recetas, va ayornando las recetas, también de comida italiana, pastas, etcétera, pero aprendida con italianas rancias, italianas abolengas que sabían hacer las cosas originales. ¿Y bolichero de qué nivel? Bueno, llegué a jugar primer especial hace muchos años ya. Ahí conocí al Negro Pérez Díaz, que era el cerrador del equipo de Miranda, el papá de Nitu. Ahí conocí también a Guillermito Álvarez Bajares, que jugaba para el equipo de Distrito Federal. Pero ya hace muchos años, hasta perdí los callos de las manos. ¿No tiene tiempo ahora? No, para nada. Desde hace muchos años no tengo tiempo para practicar deporte. ¿Y Diana D'Agostino, qué ha significado en su vida? ¿Y hoy qué significa cuando aparentemente la vida los coloca en caminos donde comparten la pasión por el servicio público, por algunas metas en común, más allá de la relación de pareja? Bueno, sí, claro, por supuesto que en ámbitos distintos. Diana no es activista político, Diana es una servidora social, ha tenido muchos años allá en el Hatillo, trabajando en beneficio de la comunidad y sobre todo de los sectores más deprimidos. Son ya, ¿qué te digo?, como 16, 17 años, porque tenía una fundación que se dedicaba, desde la época en que fue alcaldesa la señora Flora Aranguren. Y bueno, y su aspiración a ser alcaldesa de Hatillo me parece absolutamente normal, pero ella no es una activista político partidista como soy yo, aunque por cierto,
No es Adeca a propósito de haberse casado conmigo. Diana era Adeca de su familia, etcétera, mucho antes de conocerme a mí. Fue una coincidencia. Ahora, por supuesto. No, mira, en mi casa no se habla de política, parece mentira. Los dirigentes políticos, por ejemplo, en mi caso, yo tengo casi que como mecanismo defensivo no hablar en mi casa, en mis ratos libres, ni con mi familia, sobre mi propia cotidianidad, que es demasiado abrumadora. El trabajo político, las giras al interior, los viajes al exterior por la Internacional Socialista, las giras por el interior, por todos los municipios de Venezuela. Trasladar eso a la casa en los pocos momentos de tranquilidad o de solaz que tiene uno, y en vez de compartirlo con la familia, pues uno no puede cambiar eso por nada, porque esos momentos son muy escasos y hay que aprovecharlo lo más posible. Afortunadamente, ninguno de mis hijos es dirigente político, ni les gusta la política.